Gloria al Señor. Antes de dar inicio a la enseñanza, ahí en las diapositivas, la primera es una foto. Yo invito a la hermana Luz, venga mi hermana Luz en representación de todo el equipo para no, aunque también estuvieron, bueno, algunos de mis hermanos estuvieron también, pero pasemos en representación de todos los que estuvimos a mi querida hermana Luz, quien nos va a dar un pequeño reporte de cómo nos fue en la actividad que hicimos para los niños allí en el sector de la isla. Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Quiero agradecerles muchísimo por el aporte que dieron para los refrigerios para el barrio La Isla. Ustedes pueden ver la foto, los hermanos que nos acompañaron, gloria a Dios. Gracias, el Señor les bendiga, les multiplique al 100 por 1 las manos que se extendieron para bendecirnos. Fueron como 50 niños, estuvieron papás que poco a poco van entrenando y les vamos enseñando la semilla de lo que es la salvación. Les enseñamos lo que era la Semana Santa y por qué no hay que celebrarla. Gloria a Dios, de una manera simple, sencilla, que ellos la pudieran tomar. Gracias, hermanos, fuimos con el pastor, los hermanos, gracias a ustedes por esa bendición. Les pido que por favor nos lleven en su oración, nos lleven en sus ayunos y que por favor el que tenga ropa en muy buen estado, por favor, de niños, niñas, juguetes, los estamos recibiendo para la próxima actividad. El Señor les bendiga. Eso, hermano, ¿y para cuándo es la próxima actividad más o menos? ¿Un mes? ¿Un mes? Ah, bueno, entonces tenemos tiempo para traer los juguetes en buen estado, que estén en desuso en sus conocidos, seres queridos o amigos que puedan. Sí, les estuvimos enseñando cómo recibir esa Pascua, cómo recibir esa próxima semana, qué significa. Les enseñamos a los niños a ir un poquito más allá de la celebración y tener un conocimiento acerca de lo que representa y lo que significa la entrada de Cristo a esa Jerusalén. Amén. Bueno, ahí estuvimos con ellos, ahí está el reporte, allí en un plástico, ahí acomodamos algunos, etcétera. Bueno, gloria a Dios, ahí estuvimos, ahí les dejo este breve reporte de cómo nosotros estuvimos compartiendo la palabra. Bueno, hay una hermana, antes de que se me olvide porque mi memoria al final no me va a ayudar, mi querida hermana, venga, mi hermana. Esta sierva querida, yo no sé ni dónde vive, pero por ahí vive en La Dolores. La Dolores, que eso es por acá como zona franca, zona... Eso. Entonces, si alguien pasa por ese lado, a Estambul, por allá, por esos lados, entonces le recomendamos a nuestra hermana la salida, porque pues si no le toca irse caminando, ¿cierto? Pero le ha sentado muy bien la caminada. Sí. Bueno, Dios les bendiga, hermana, muchas gracias. Dios les bendiga, amados, les encargo, por si alguno va por ese sector, que acompañe a nuestra querida hermana que viene desde la ciudad de Cúcuta. Ella está recién llegadita de Cúcuta y ha llegado aquí a su familia, que pues no son conocedores de la palabra, y ella está esforzándose en medio de todas sus circunstancias. También está buscando empleo, pero bueno, el Señor hará con cada uno de nosotros conforme a su misericordia. Amén. Vamos a ir por la palabra, mis amados hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vaya por favor conmigo a la escritura en esta mañana. Encomendándonos al Señor para que Él sea tocando nuestra mente, para dar entendimiento y conocimiento de su palabra en nuestros corazones, para que no sea un conocimiento simplemente intelectual, Señor, sino sea un conocimiento espiritual, sea un conocimiento que produzca en nosotros necesidad de ti, Señor, hambre y sed de ti, Señor, es lo que deseamos tener. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo,
en quien tenemos confianza, a quien hemos adorado de manera especial en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque tú operas las cosas invisibles en cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos, Señor, en nuestras almas, en nuestras vidas, Señor. Opera salvación, opera libertad, opera sanidad, Espíritu de Dios. Mientras cantamos, mientras predicamos tu palabra, tú eres el Señor de esta casa, Señor. Gracias por tu gracia maravillosa y por tu Espíritu renovado en nosotros. Amén. Evangelio de Mateo en el capítulo 24 y versículo número 32. Vamos a dar lectura del 32 al 44. Ahora, pero quiero que entendamos el capítulo 24 antes de dar esta lectura final del fragmento final del capítulo 24. Al Señor Jesús le están, como era habitual, le están acosando, ¿cierto? Era acosado. Y le acosaban por lo que él decía. Le instigaban, los fariseos, ya era una costumbre, estaban buscándole cómo hacerle caer en cualquier falta de algún tipo para acusarle, para tener más facilidad de apedrearlo y no tener que recurrir a autoridades romanas. Y en este capítulo 24, los fariseos están diciendo, miren qué templo tan bonito tenemos. Y era un templo muy, muy imponente. Si hablamos de imponencia, era más imponente que el de Salomón, aunque el de Salomón tenía cierta arquitectura y ciertos enchapes que eran mucho más, pero era en la parte del lugar santo y santísimo, que tenía los enchapes de oro el templo de Salomón. Pero el templo que construyó Herodes, el que conoció Jesús, que fue construido por más de 40 años, era imponente. Ese estudio lo vamos a tener ahorita el jueves de esta Semana Santa, jueves a las 9 de la mañana, de 9 a 11, tenemos una única reunión esa semana. No tenemos reunión ni el viernes, ni devocional matutino a las 6 de la mañana, no, ni ayuno, ni en la tarde tenemos actividad de evangelismo, ni culto en la noche, ni el sábado tenemos seminario, ni ayuno, ni reunión de jóvenes. Regresamos el domingo, amén. Jueves 9 a 11 les invito, porque vamos a desarrollar este estudio, no este que vamos a ver, sino este estudio del templo. El templo que hubo en el desierto, conocido como el tabernáculo, el templo que construyó Salomón, el que después volvió a reconstruir Zorobabel, que fue el mismo que volvió a tomar Herodes y es el que conoció Jesús. Y cuando Jesús está mirando ese templo tan imponente, porque es imponente, el templo de Salomón, con todo lo que tenía, más o menos medía una cancha de fútbol, más o menos, haga de cuenta. ¿A quiénes les gusta ir al estadio? A ver, arriba la mano. Bueno, Héctor, para la Copa América miremos a ver qué boleta encontramos, ¿no? No sé, de pronto una buena... Yo me dejo invitar. Una cancha de fútbol. El templo que construyó Herodes era casi el solo templo, no los patios, el templo, o sea, esto, la estructura. Era casi de 4 canchas de fútbol. Era una cosa imponente, muy imponente. Era algo magnífico en construcción. Muy grande era. Así que cuando le están diciendo al Señor que mire ese templo y mire la elegancia, tenían razón de decirlo, porque la sola edificación era de casi 4 canchas de fútbol, pero la explanada completa era de más o menos 15 canchas de fútbol. O sea, desde que entraba usted por la muralla del templo, ahí para allá encontraba 15 canchas de fútbol construidas para un templo. Impresionante, hermano. Era impresionante. Así que cuando se jactan y le dicen a Jesús, mire este templo que tenemos, claro, había muchos intereses de por medio. ¿Cuáles? Los sacerdotes y los sumos sacerdotes eran elegidos a dedo por el
gobernador romano, porque él era el que había colocado el dinero. Él era el que decía qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer. Así que habían muchos lazos de conveniencia política. Y la iglesia, cuando se mezcla con la política, hermano, eso es lo peor que puede haber. Eso es daño de estómago asegurado. No, hermano, la iglesia no estamos para esos menesteres. La iglesia, lo que tenemos que avanzar es en la predicación de la palabra para que muchos más conozcan el evangelio de Cristo. Y algún día todos esos muchos ocupemos los lugares que por naturaleza debemos ocupar, en cargos públicos, en cargos privados, en medio de la sociedad. Amén. ¿Hay alguno que sea aquí en medio de nosotros congresista de la República? De pronto, se me escapa. No, ninguno. Bueno, concejal, ya para resumir, concejal. Ninguno. Bueno, entonces cuando usted ve aquí en la congregación llegar con un panfleto, con una camiseta, no son de nosotros, ni están con nosotros. Amén. Pero algún día alguno de ellos estará en medio de nosotros. Eso hará la diferencia. Para orar por esa persona, obviamente. No para involucrarnos en su campaña, sino para orar y declarar sobre él lo que nos pertenece a todos nosotros, la gloria postrera de lo que está determinado para la iglesia de Cristo. Amén. Política y sacerdotes eran uña y mugre, donde los sacerdotes eran el mugre, en ese tiempo en el que el Señor Jesús estaba predicando. Así que se jactan del gran templo y el Señor les dice: derriben este templo. ¿Y en cuántos días lo va a levantar el Señor? En 3 días lo levanto. Entonces le dice: sí. 15 canchas de fútbol y usted en 3 días la levanta, ¿cierto? No entendían. Pero el Señor Jesús salió al monte de los olivos, que era su espacio público de mayor preferencia para orar, para ir en las noches, etcétera. Y allí los discípulos, un grupo de discípulos, Juan, Pedro, Jacobo, los llaman a la parte y le dicen: Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas que dices? De que el templo va a ser derribado. Pero también dinos, por favor, ¿cuándo serán las cosas del fin del siglo y qué señales habrá del fin del siglo? Es decir, cuando ya se acabe lo que conocemos. Pero Señor, también es que estaban atacados, estaban así como nosotros cuando tenemos muchas dudas. Pero Señor, también, ¿y cómo va a ser el arrebatamiento? Cuando tú vengas por la iglesia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Le hicieron 3 preguntas en una sola. Y el Señor, sin ningún orden en especial, les respondió las 3 preguntas. Por eso, hermano, cuando usted estudie el capítulo 24, que se le recomiendo para la casa, pídele al Señor que le revele cada versículo qué respuesta es la que el Señor está dando: la destrucción del templo, el fin de todas las cosas y del siglo, y el arrebatamiento de la iglesia. Son 3 cosas que el Señor responde en el capítulo 24. Y por causa de ello, muchas personas toman el capítulo 24 para decir que ya estamos en la gran tribulación, para decir que la iglesia va a pasar por esto y por lo otro, porque hay una mezcla de respuestas. Amén. Entonces, cuando usted tenga un tiempito por ahí, mientras pica la cebolla y hace todo rapidito, váyase al capítulo 24 y pídele al Señor: bueno, Señor, voy a hacer yo un bosquejo. Primera pregunta: destrucción del templo. Segunda pregunta: fin de los siglos, cuando se termina todo. Tercera pregunta: arrebatamiento de la iglesia. Y usted empieza a mirar qué versículos van en cada respuesta, para que después no llegue alguien y le cite un versículo del capítulo 24 de Mateo y le diga que ya estamos en la gran tribulación, y usted entonces empieza: ay, Señor, y sí, ahí dice. ¿Sí me entiende, hermano? Lo que vamos a leer a continuación del capítulo 24, desde el versículo 32, tiene que ver con el... Bueno, ustedes me dirán, vamos a leerlo, y ustedes me dicen a cuál de esas 3 cosas se refiere el Señor.
si a la destrucción del templo, si al arrebatamiento de la iglesia, o si al fin de todas las cosas, cuando ya se destruye todo. ¿Sí me entiende, hermano? A ver, vamos a dar lectura. Usted me dice, 32 al 44, está bien. Dice, de la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, puede que aquí está un poquito más claro. 2 estarán en el campo, el uno será ¿qué? Y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, es decir, hacer túneles por debajo de la casa, minar. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Vamos a hacer simplemente una consulta. Arriba la mano los que están identificando esto con la destrucción del templo. Arriba la mano. Del templo de Jerusalén, que ya fue destruido, ¿no? En el año 70. Bueno, muy bien. ¿Van bien? Ahora nos quedan 2. Una es el fin de los siglos, cuando se termina todo, cuando viene el Señor en su ira a destruirlo todo. Y la otra es el arrebatamiento de la iglesia. Arriba los que piensan que está refiriéndose a la destrucción de todas las cosas, cuando termina el siglo. Oye, ustedes son buenos estudiantes. Arriba la mano los que identifican ese evento como el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, bien, bien. Con ese mismo criterio, por favor, si usted no lo hace, va a quedar con la enseñanza incompleta. En su casa les queda la tarea. ¿Cómo se dice en inglés? Homework. La tarea. ¿Y en francés? Pregunta. No lo sabemos. No lo sabemos. Les queda la tarea de antes del 32 hasta el versículo 1 del capítulo 24, identificar, haga un esquema y diga, esto pertenece al templo, a la destrucción del templo que ocurrió en el año 70. ¿70 o 151? Bueno, 70 dijo alguien, me respaldó, bueno. Y haga también un bosquejo de cuándo es el fin de los siglos, cuando ya el Señor viene, pero a acabar con todas las cosas conocidas. Y haga un ejercicio de cuándo también se está haciendo referencia del arrebatamiento de la iglesia en todo el capítulo 24 hasta antes del 31. Porque, hermano, no falta el que viene y lee el 24 así a la carrera y entonces empieza a argumentar, uy, entonces ya estamos, uy, entonces no. Amén. 3 preguntas, una sola respuesta con 3 contenidos. Es el capítulo 24. Ojalá el Señor Jesús hubiese sido un poco más claro en su respuesta, pero amén, así es. ¿Entendimos la palabra, hermano, hasta allí? ¿La lectura? Amén. Ahora, el pasaje que nos puede ser útil como central de la enseñanza es el 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. La higuera para nosotros es Israel y los demás árboles somos las demás naciones. En donde la higuera es muy particular y ella es la que nos debe guiar como punto de referencia mayor.
para reconocer cuándo está a punto de suceder esto que acabamos de leer, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Amén. Porque el arrebatamiento de la iglesia es la razón de ser de nosotros como iglesia. Nos estamos cuidando y purificando para cuando el Señor venga por su pueblo. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que es mejor morirse. O sea que no le tenga miedo a la muerte. Usted va a ir de primero. Después los que hayamos quedado, ¿qué dice la Escritura? Seremos ¿cómo? Transformados. Exactamente como sucedió con Cristo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? No está. Quedaron los trapos. Por eso creemos, ¿no? Por lo que sucedió con Cristo, creemos que lo más probable es que la manera como va a suceder es que la ropa queda por ahí tirada. Por lo que sucedió con Cristo, ¿no? A lo mejor no. A lo mejor se lleva también el Señor la ropa. Pero yo poco creo. No sé, yo creo que la ropa queda. Es decir, el cuerpo es transformado. ¿Cómo es posible que sea transformado el cuerpo en algo espiritual, en un abrir y cerrar de ojos? No lo sabemos. La palabra nos lo dice, pero no lo entendemos. No hay forma que podamos nosotros darle una explicación científica a lo que la palabra nos dice. Amén. Entonces, mis amados hermanos, siempre lo que nos recomienda la Escritura es poner nuestros ojos sobre Israel, primeramente, y después rodear la mirada hacia lo que sucede en el mundo entero. Porque, hermano, muchos identificaron a Hitler como el anticristo. Porque para que suceda el arrebatamiento de la iglesia tenemos que tener unas visualizaciones muy claras de que ya el anticristo está a las puertas. Esa es también una de las señales. Hoy nos vamos a dedicar a mirar un poquito a Jerusalén, a Israel, lo que está sucediendo en Israel y lo que está sucediendo en el mundo, que nos puede alertar acerca de si ya está llegando el tiempo para el arrebatamiento de la iglesia o todavía hay más tiempo. Amén. Vamos a ir, hay el tiempo suficiente, amén. Vamos a ir después de la imagen, vamos a ir a eso. Ustedes ven allí, hermano, ese es el templo que conoció el Señor, parte de la edificación. Y alrededor de todo esto hay eventos que vamos a identificar, circunstancias que vamos a identificar, que podrían dar también un soporte a lo que está sucediendo. Pero antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, amados hermanos, tiene que suceder algo de importancia, que está pendiente por suceder y que es de las cosas más importantes en los eventos que pueden suceder en Israel. Suceden muchas cosas a diario, que si ya es reconocida como nación y como capital o no, suceden muchas cosas, hay levantamientos de guerra, hay declaraciones de uno y de otro lado. Pero el evento principal que estamos preparando para que estemos alertas es la edificación del tercer templo en Jerusalén. Esa es la manzana o la cereza del pastel. Ese es el punto de referencia que nosotros necesitamos como iglesia tener en cuenta, que está próximo a suceder. En abril del año 2018 se cumplieron 70 años del nacimiento nuevamente y de el volver del pueblo de Israel a su tierra. 70 años. El Señor tuvo una profecía de que cuando fuesen ellos esparcidos, pero que Él los volviera a reunir, jamás les sería expropiada esa tierra. Y hoy Jerusalén y la nación de Israel, hermano, es un enredo entender lo que pasa en esa nación. La sola capital de Jerusalén está dividida en 4.
Y dice, eso no es de ellos solamente. Hay sectores que no les pertenecen de Jerusalén a los judíos. El lugar donde se construyó el templo, la explanada de las mezquitas o el monte del templo para los judíos, ese lugar es intocable. Donde debe estar construido el templo de Jerusalén es intocable para los judíos. Si algún judío sube a ese lugar que está ahí contiguo al lado del muro de los lamentos, si algún judío sube, no puede orar allí, ni puede llevar ningún implemento, el manto judío que es de rayas azules y blancas. ¿Lo han visto? No pueden subir vestidos de ningún tipo de ceremonia, ni llevar la filactería, los pergaminos bíblicos que llevan en sus manos y en sus frentes. No pueden. Si van a subir, tienen que subir como cuidándose de dónde están pisando y simplemente ir de turistas, porque no les es permitido a ellos tener ningún tipo de influencia sobre el monte donde estaba construido el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, el templo que conoció también el Señor Jesús. Entonces, ¿es tan complejo lo que está sucediendo en Israel? Ahora, perdóneme que yo me meta en lo que de pronto no debería, pero que si Israel ahora es el bueno o el malo del paseo, hermano, entendamos, y solo voy a mencionar los 2000 últimos años. Hace 2000 años Israel estaba allí en su tierra. Por causa de los romanos y las persecuciones que siguieron, fueron esparcidos. Nunca más les perteneció Jerusalén hasta el año de 1942. Mientras ellos estuvieron ausentes, sí, hubo pueblos y naciones que fueron y construyeron lo que está construido. Pero yo le pregunto a usted, si usted es el dueño de su casa y usted se va de la casa porque tiene que huir por la violencia o por lo que sea, Dios nos libre, pero estoy dando un ejemplo simplemente, y usted regresa y hay personas que se apoderaron de su casa y construyeron 2 pisos más encima de su casa, o remodelaron, qué sé yo, ¿a quién le pertenece la casa? ¿A usted qué piensa? Como ser humano, usted, que le pase a usted. No, pues se tiene que mirar cómo le desocupan. Ah, pero es que aquí llevamos y construimos e hicimos. Esa es mi casa, vea. Y estoy hablando solamente de los 2000 últimos años. Ahora, los palestinos, sí, hermano, los palestinos en este momento son manoseados y usados por las demás naciones árabes para huyarlos, ¿cierto? Vaya. Como cuando de uno de muchachos le decían, el que toca mano, toca cara, y lo empujan, ¿sí? Vaya, hágale. Eso sucede. Pero el pueblo palestino no está peleando por un territorio, para una nación. Territorio es lo que tienen. Están peleando y están siendo usados para que Jerusalén sea expropiada de los judíos. Cosa que los judíos no van a permitir, obviamente. Por obvias razones. Por la razón que le estoy explicando de la casa suya. No se van a dejar sacar de su casa. En fin, pero es más complejo de lo que obviamente yo estoy diciendo. Hay muchos más contenidos y muchas más verdades. Los demás pueblos también tienen razón. Es decir, yo no estoy simplificando la situación. Es mucho más compleja, obviamente, de lo que estoy hablando. Y razones hay de todo tipo. En fin. Pero lo que estamos diciendo es, a pesar del comportamiento que nos parezca apropiado o no de Israel, el evento que está próximo a suceder, que nos debe alertar como iglesia, es que cuando usted empiece a escuchar que van a reconstruir el tercer templo, hermano, usted ya, desde el año finales de 1990, en Israel hay una entidad que se llama Instituto del Templo, y es el que ya ha hecho los vestidos, ya están, los altares están construidos, las copas de oro están hechas, todo está listo. Año a año ya han practicado los sacrificios que tienen que hacer los sacerdotes. Ya tienen escogido al sumo sacerdote. Vaya, búsquelo, estoy hablando de cosas
que están a la disposición de cualquiera de los que estamos aquí. ¿Qué falta? Que hay una discusión enorme, obviamente, porque el lugar donde estuvo construido el templo de Salomón, hoy está construida una morada de religiosidad del pueblo musulmán, que es la piedra donde Mahoma fue llevado de la mano del ángel Gabriel. Estoy narrando lo que ellos dicen. Mahoma fue y lo cogió de la mano, iba en un caballo, pero lo cogió de la mano y lo llevó hasta ¿cuál es hasta Tegucigalpa, no, sino hasta el lugar más sagrado de ellos, hasta el lugar de peregrinaje principal de ellos, la Meca. Gracias. Ya le reveló las cosas, y entonces ahí está construido el altar de la roca, que tiene un domo dorado de oro. Ustedes lo han visto en las fotos, ahí está, construido. ¿Cuándo lo construyeron? Después de que sacaron corriendo los judíos de su casa. Lo construyeron. Y se apropiaron de ese sector. Y apropiarse de eso nuevamente por la fuerza es un problema hoy día. Es más complejo de lo que parece. Pero, hermano, yo no he escuchado una noticia concreta, pero el día que usted escuche una noticia concreta de la reconstrucción del tercer templo, hermano, ese día usted tiene que ayunar y orar y no salir de la iglesia, pero a tiempo completo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque el arrebatamiento será inminente. Conforme todo lo que estamos leyendo y analizando de la palabra y creyendo. Hermano, el día que usted diga, ya hay un acuerdo para que los judíos puedan construir su tercer templo, ese día, hermano, usted conságrese a Dios, deje de estar haciendo lo que hace a medias y póngase, hermano, el overol completo. No quiero decir que no se lo coloque hoy, o no estoy dudando que no lo tenga puesto. A lo que estoy diciendo es que, como dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más. En el momento en que usted escuche este tipo de noticia muy concreta, ese momento, hermano, usted tiene que dedicarse exclusivamente para Dios. Porque la persona que va a inaugurar ese templo es nada más y nada menos que el anticristo. La persona clave para la reconstrucción de ese templo va a ser la persona del anticristo. Va a ser clave para los acuerdos, no sé cómo va a ser exactamente, o para financiar o para ayudar o lo que sea. Pero al tiempo, aunque inicia todo muy bonito, al tiempo él profana ese altar y se declara casi como un dios y se declara como un gobernante, etcétera, hermano. Entonces vamos a ver algunos de los aspectos de lo que está alrededor de esa gran noticia que algún día se va a dar, la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Vamos a analizar. Esto hace parte también de lo que vamos a ver del estudio de los 3 templos que vamos a hacer el jueves, repito. Entonces, este personaje, hermano, ahora, este es inamovible, estos pueden cambiar. Por eso cuando usted le digan, uy, ya apareció el anticristo, usted no le preste mucha atención, porque de esos hemos conocido, vea, muchos que tienen el perfil, sí, pero que no necesariamente son. Pero hay un personaje muy interesante porque su bisabuela fue judía, aunque él no es judío. Este personaje que se llama Jared Kushner. Estoy hablando simplemente de uno de los personajes que están levantándose en este momento y que tienen visos, que tienen... Este señor es el que le ha manejado la campaña a este señor que se llama, ¿cómo? Donald Trump. Y él es su yerno. Se casó con la hija, con Ivanka, creo que es. Bonita muchacha. Yo también, si me hubieran dado chance, soltero, bien presentada la muchacha. Es muy adinerado, muy acaudalado. Recientemente, el año pasado, compró un edificio que le perteneció a los Rockefeller por toda desde 1900.
hasta el 2000. En el 2018 compró un edificio, léalo, busque la noticia. Hay un edificio descarado, un edificio que tiene 666, que abarca casi 3 pisos el letrero solamente, así está, busque usted, en la Quinta Avenida de Nueva York, edificio 666, son descarados, hermano, son descarados. Y en el último piso tienen un altar de lo que sabemos ya, un altar dedicado a un altar como en la Torre de Babel, que ha sido edificado para la invocación de toda clase de... Y sí, pertenecen a los Illuminati, y sí, pertenecen a los masones, esos son de los mismos, de la misma cobija. Este podría ser un personaje interesante, tiene vínculos de sus abuelos judíos. Interesante, hay que pegarle la mirada de vez en cuando a esos personajes que surgen por allí. Y por parte de Donald Trump, él ha sido delegado para encontrar el modelo de paz definitivo entre los judíos y los árabes. Él está delegado exclusivamente para eso. Yo no estoy diciendo que sea él, estoy diciendo que mire que hay personajes que hombre, empiezan a llamar la atención. También puede ser, ¿por qué no? Una unificación de moneda, bursátil, diferente. Puede ser, si escuchamos noticias de ese tipo, tendrían relación de alguna manera. Tendrían relación. Otro, acuerdos de paz que tengan que ver con Israel, eso es inminente, tiene que ver directamente con la construcción del tercer templo y el advenimiento del anticristo, que puede ser cualquier persona. Este hombre, ¿cuántos años le calculan las hermanas? Las hermanas tienen ojo para eso. ¿Cuántos años le calculan a Jared Kushner? Hermano, una hermana que me ayude a ver, ¿cuántos años tiene ese? 30 y algo, sí, es 30 y algo. Ellas tienen buen ojo para eso, nosotros los hombres, 38 años tiene este hombre, está apenas en su momento, está apenas como para ser proyectado hacia el futuro. ¿Qué otro? Esta noticia, hermano, vea, la tecnología 1G, voy a hablar de un tema que no me correspondería, le correspondería mejor a otros hermanos que saben más del asunto, el hermano Hernando, que seguramente sabe. El hermano Hernando me va a escuchar hablar bobadas aquí, pero me va a delegar él. La tecnología 1G fue la que todos conocimos de la panelita del celular, que nos entraban y salían llamadas, y que eran unas tortas así grandes, ¿cierto? 1G. La tecnología 2G se redujo el tamaño y podíamos recibir mensajes de texto y mandar mensajes de texto. Uy, eso era novedosísimo. La tecnología 3G ya entonces nos permitió a nosotros tener ya la posibilidad de tener comunicación de videoconferencia. Empezó. La 4G es la que estamos conociendo, la que usted hace videollamadas, la que usted tiene WhatsApp, la que descarga y hace, la que baja las denominadas apps, que son modelos tecnológicos para hacer diferente tipo de cosas. La tecnología 5G está siendo implementada apenas en 2 países, China y Estados Unidos, y esta tecnología tiene que ver con velocidad y con capacidad. Es decir, mientras usted, digo yo, para colocar el ejemplo, si usted descarga una película de 2 horas con tecnología 4G, con 30 gigas de fibra óptica, la puede descargar en 1 minuto, 2 minutos. Con esta tecnología usted no tiene que esperar sino segundos. Puede soportar toda cantidad porque por más capacidad que tenga hoy la red de internet, llega a un límite. Esta no tiene límite. Tiene unos límites desbordantes, unas velocidades impresionantes. Es la base fundamental para lo que ellos están diciendo que es la inteligencia artificial, es la base. Pero no han ni siquiera colocado la tecnología 5G a nuestra disposición y ya están trabajando en la tecnología 6G, que es el control total a través del sistema.
léalo, búsquelo, no lo estoy diciendo yo. Es la implementación de un control y una tecnología de inteligencia artificial completa. Ya lo están organizando. 6G, imagínense, vamos, nosotros tenemos el 4G y ellos ya están montando el 6G. En donde el 5G, estoy hablando bobadas, pero escúcheme con paciencia hoy, por favor. En donde la tecnología 5G se puede utilizar como arma. Porque para la tecnología 5G son las ondas más pequeñas todavía y de mayor velocidad. Eso permite llevar más datos más rápido, más velozmente. Es por eso. Y nuestros poros de la piel son receptores naturales de la tecnología 5G. Y cuando quieren, y ya lo han hecho, y ya lo han colocado en prueba, cuando quieren pueden dirigir esas ondas a una persona y la queman completamente. La derriten. Porque los poros son receptores, como un microondas en la piel. Lo queman a usted, lo vuelven. Y si a eso le añadimos el control que ya está escrito en la Biblia, que va a ser controlado por la mano, por la frente, la señal, el sistema de control mundial, hermano, estamos fritos. Redireccionan, ¿dónde está el pastor Carlos Urrego? Yo ya me fui, entonces no lo van a encontrar. Pero digo, si quisieran encontrar a alguien, ¿dónde está? Ah, no, ese está en el banco. Listo, quemémoslo, porque ya le descubrimos cuál es la jugada. Quemémoslo, un botón, ya, se acabó el problema con esa persona. Y los que no están en el sistema pues no pueden ni comprar, ni vender, ni hacer nada. Hermano, estas tecnologías son muy buenas. Yo no estoy diciendo que deje de utilizarlas, sino que nos están anunciando algo alrededor de Jerusalén. El que hablemos un solo idioma, bueno, este sí es interesante. No sé qué papel va a jugar, pero va a jugar un papel. La vida extraterrestre, eso lo van a enfocar por ahí, hermano. Tiene que ir de la mano. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Porque nosotros conocemos el propósito de Dios, pero el propósito de las tinieblas es mayor alrededor de todos estos temas. Dice la Escritura que si aparece, aunque fuera un ángel trayéndonos otra verdad o otro evangelio, ¿qué tiene que hacer el creyente? Maldecirlo, es decir, rechazarlo. Eso nos dice Pablo. Que si aún un ángel, una aparición, una potestad superior viniera y nos hablara de otro tipo de verdad, que tenemos que rechazarlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿O cree que usted cree que San Gregorio no es verdad? San Gregorio es real, hermano. Ay, ¿no conocen algún familiar o algún vecino que le hayan hecho una cirugía a San Gregorio? A ver, arriba la mano. Sí. Con cuidado, hermano, que eso es verdad, eso es real. Los zombies, ay, hermano, ahí en Haití convierten los muertos en zombies, le meten un espíritu y lo hacen caminar. Tengan cuidado, son cosas reales, no son cosas de mentiras, son potestades reales. Y los ovnis, pues no voy a entrar a hablar del tema porque pues, pero que algún día lo van a relacionar y van a decir, oiga, pero tenemos el respaldo de una inteligencia superior. Y, ay, hermano, tengamos cuidado. Leamos por incluir en el tema Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15. ¿Alguien que lo lea, por favor? Que me levante la mano. Ahí levantó la mano, Apocalipsis 13:15 dije. A ver, los más veloces, las Biblias más veloces, ¿quién me levantó la mano? A ver, ya, la hermana Luz. Bueno, hermana Luz, léanos ese pasaje. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorare. Pues hermano, eso es parte del tiempo de la tribulación y gran tribulación, cuando la iglesia ya no va a estar. Pero miren lo que va a suceder en ese tiempo. A una imagen, mandan a hacer una imagen y cobra vida la imagen. ¿Qué tecnología o qué influencia o qué entidad extraterrestre van a disfrazar? No lo sabemos. Pero
Que va a ser muy raro, va a ser muy raro que hagan una imagen de cemento y que cobre vida y que empiece a moverse y diga, bueno, vamos a pasar al papayo a esto, y hermano, si hoy día las imágenes no se mueven y la gente, ¿qué será cuando una imagen empiece a caminar y a decir, venga que adoren a este hombre? Y eso es lo que va a hacer esta imagen, entre otras cosas. Así que si es tecnología o si es una influencia extraterrestre, no lo sabemos, pero que se van a presentar cosas bien particulares y van en camino, sí. Y que algún día van a relacionar el gobierno del anticristo con el gobierno de seres de inteligencia superior, sí, lo van a hacer. Lo van a hacer. A lo cual la iglesia de Cristo hoy debemos tener prudencia y una actitud concreta. Estos son algunos de los aspectos, no estoy hablando simplemente, este puede cambiar, este también, no son importantes, pero son cosas que se van gestando alrededor de la noticia principal que yo siento que dentro de pronto va a empezar a generarse. Así que hermano, cuando usted empiece a escuchar eso, por favor, entienda que nuestro tiempo es definitivo y no nos hagamos los desenterados, desinformados. Bueno, quise resumir un poquito cómo es el asunto. Mire, este de arriba es el templo que conoció Jesús. Y aquí está el templo más exactamente que construyó Salomón. Más pequeño, porque como les dije, el templo de Salomón original era una cancha de fútbol. El de Herodes, que es este, era más o menos 4 canchas de fútbol, aproximadamente. Y todos estos espacios eran patios, murallas, en donde que el que entraba por aquí a la primer muralla creía que ya estaba en el templo. ¡Oh! Eso pasa como nosotros cuando conocemos del Señor. ¡Ay, qué bendición conocer al Señor! Pero casi no nos comprometemos, a todos nos pasa. De lejitos, pero ya nos creemos en el templo. Oh, ya nos creemos. Y nos preguntan, ¿y usted es cristiano? Sí, yo asisto. Yo voy con mi mamá. Eso nos pasa. Y pasaban este otro muro, y entonces se creían más adentro todavía. Pero en realidad eso no existía para el templo de Salomón. Esto no existía, era puro adorno que se le habían hecho eso no tenía sentido, nunca existió. Era potrero, por decirlo así, para Salomón. Así que cuando usted y yo entramos a la iglesia sin un compromiso real, estamos en un potrero espiritual. Estamos ahí como yendo. Mientras usted no tenga un compromiso real con ese Dios de amor, porque el Señor se entregó por pedazos o totalmente por usted. ¿Totalmente? ¿El Señor sacó excusas o no? Como nosotros, no, es que hoy está lloviendo mucho, no, es que hoy vino el abuelo, no, es que voy a ir hermano. Y cuando atravesaba y llegaba a este último muro, aquí no se ve muy bien, pero aquí hay un muro. Y entraban, decían, uy, ahora sí estoy, ya veía el templo, Pero eso tampoco existía para Salomón, nunca existió, no vale igual que estar en el potrero. Pero cuando usted entraba por esta puerta, la hermosa, había un letrero que le decía, aquí solamente entran los redimidos, judíos. El que entre por esta puerta, así decía, el que entre por esta puerta sin serlo, se somete a la muerte. Responsables son. En todos los idiomas estaba allí, o en los idiomas principales. Así que el que entraba ahí tenía que convertirse al judaísmo, convertirse a ese Dios, hacer todo el proceso, vivir la experiencia real, ya no religiosa, ya no de estar en el templo y no, sino una vida entregada, una vida de compromiso real con el Señor. Y todos pasamos esa puerta en diferentes momentos de nuestra vida, pero si no atravesamos esa puerta espiritual, no vamos a lograr ser hijos de Dios. Vamos a ser buenas personas, buenos asistentes, pero necesitamos atravesar la puerta, hermano. Este es puro cuento, esto es puro adorno. 13 canchas de fútbol que no sirven sino para ostentar. Y aquí
Esta es la cúpula que les digo que está construida donde estuvo construido el templo. Y aquí hay la segunda mezquita más importante para los árabes, donde caben 5.000 personas. De aquí caben 5.000. Está bueno eso, oiga. Y aquí está el muro de los lamentos, aquí, detrás de estos árboles, aquí está, en esta parte. Ahí está el muro de los lamentos. Y ahí es donde se supone que hay el deseo de construir. Para el jueves próximo voy a entrar en más detalles porque hay una noticia que ha salido recientemente que es bien interesante. Cambia las reglas de juego y facilita la construcción del templo. Por eso estoy dando esta enseñanza. Porque veo, hermano, que cosas están sucediendo que la iglesia necesita estar atenta, atenta. Hay una noticia muy interesante de algo que encontraron y que les dice que no necesariamente la construcción fue allá donde construyeron. Porque recuerden que este templo lo construyó fue Herodes. A él no le importaba dónde fuera construido, sino le facilitó el terreno que era de propiedad de él. Cuidado. Bueno, el jueves les termino de explicar un poquito más a fondo la noticia que salió y lo que eso significa para la construcción del tercer templo. En abril 4 apenas salió esa noticia. Pasa que yo estoy suscrito a varios canales de información judía, me gusta conocer el pensamiento y las cositas que ellos tienen, y por ese canal fue que me llegó la noticia. Bueno, ahí está. Y este es un pequeño video. Muchas gracias, hermana. Vuelvo otra vez, tranquila. En las laderas de Jerusalén, sobre una colina, se encuentra el kibutz Ramat Rachel. Durante los últimos 50 años, muchos arqueólogos han descubierto que en las profundidades de este kibutz descansan tesoros arqueológicos que exceden la imaginación más fértil, tales como las ruinas del palacio de uno de los reyes de Judea, así como reliquias de los tiempos de los persas, griegos y romanos. En este lugar en donde el tiempo y el espacio se entremezclan en la tierra, otro tesoro escondido salió a la luz. Esta semana fueron halladas monedas de plata del tiempo del Segundo Templo, descubiertas en el interior de un antiguo pote escondido en un columbario. This is the so-called columbarium, a place to grow pigeons from the time of the Second Temple. We have found in one of the niches, just here, a cooking pot, and inside this cooking pot have been shekels, 15 shekels and half shekels of silver, and this hoard point is really wonderful, and it's very important for the history of the time of the Second Temple. You can see here just one room, we have two others, and in these different rooms there are many niches. Those have been very important as a sacrifice for the temple. It was very cheap to bring a dove, a pigeon, and altogether it will be more than 200 niches. Las universidades de Tel Aviv y Heidelberg de Alemania realizan las excavaciones en sociedad una vez por año. En esta cuarta temporada de perforaciones, el sitio arqueológico de Ramat Rachel recibió a más de 100 estudiantes de todo el mundo que vinieron a cooperar y a aprender. C'est vraiment une ambiance très familiale ici, puisqu'on est beaucoup de jeunes et les archéologues qui sont avec nous sont très bons enfants, sont très drôles, sont très intéressants aussi, nous expliquent vraiment beaucoup de choses. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante parce que non seulement on fait des fouilles archéologiques, en plus on rencontre des gens qui viennent d'horizons très différents. Il y a des étudiants en chimie, des étudiants en théologie, en histoire, en archéologie. Este descubrimiento será sin dudas el más importante del año. Ubicadas aquí instantes antes de la destrucción del Segundo Templo, estas monedas de plata, que eran una forma de pago por servicios religiosos, portan consigo una parte legendaria de la historia. במשנה מצוין שהכסף שאיתו השתמשו לבית המקדש לאותו מס הוא השקל הצורי. ומטמון כזה זה לא משהו שמישהו הניח ושכח לחזור לקחת, זה מטמון שמעיד על כך שמשהו קרה לבן אדם שהחביא אותו שם במקום כזה, זה לא מקום שגרו בו, זה לא בתוך בית. כנראה שאנשים ידעו שהולך לקרות משהו, כנראה שהצבא הרומאי היה בדרך, או משהו בסגנון הזה. אותו בן אדם הטמין את המטמון בתקווה לחזור לקחת אותו, וכמובן זה לא קרה. אנחנו יודעים שהרומאים עלו, כבשו את היישובים באזור ירושלים, עשו מצור, כבשו את ירושלים, ואותו בן אדם בעצם לא חזר לקחת, המטמון נשאר 2000 שנה עד השבוע.
Y mientras nos aproximamos al día de la conmemoración de la destrucción del templo, el descubrimiento de estas monedas exóticas parece ser casi una coincidencia divina. Video. Muchas gracias, hermana. Vuelvo otra vez, tranquila. Vamos a tener que resolver un tema que se nos ha presentado. Bueno, ese video lo que nos dice es que desde hace más o menos unas décadas se vienen haciendo excavaciones y han encontrado cosas interesantes. En ese video está hablando, es una noticia vieja del 2005, perdón. Encontraron el lugar donde se colocaban las palomas para los sacrificios, un palomar inmenso donde iban a comprar las palomas, y no estaba ni cerca de lo que es el templo hoy, donde se supone que debe estar construido el templo, no estaba ni cerca. Eso fue en el 2005, pero pudo ser casualidad, pudo ser que ese palomar era dueño a alguien que vendía lejitos del templo. Y sí, y raro, ¿no? Que alguien venda lejitos del templo palomas. Bueno, pero encontraron un palomar interesante y todas esas cosas las han hecho aquí, más o menos en este sector. Por eso es que usted ve aquí que está todo desarmado, que parece eso porque ahí hacen excavaciones. Y en esa noticia del 2005 encontraron un palomar y encontraron monedas del templo. El medio tequel, creo que se llama el tequel, que era la ofrenda que cada persona debía entregar. Ni el pobre podía dar más, ni el rico podía dar menos o más. El tequel era una ofrenda de redención cuando yo iba a entregar un sacrificio, el tequel. Encontraron un cofre lleno de esas monedas. Año 2005, aquí en este sector. Entonces, no sé, amén. Amados hermanos, lo que estamos hablando con esta enseñanza es que estemos con los ojos muy abiertos, muy abiertos. Noticia que puede empezar a ser más común de lo normal, construcción del tercer templo. Y esta es la noticia definitiva para el arrebatamiento de la iglesia, porque escúcheme bien, bíblicamente, antes de que se construya el templo, de que se termine el templo, la iglesia tiene que ser arrebatada conforme lo hemos leído, Mateo capítulo 24, versículo 33 o 32 en adelante. Antes de eso tiene que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Bueno, yo sé que la predicación de hoy no fue exactamente lo que estamos acostumbrados, pero es necesario estar apercibidos de lo que la palabra ya nos ha dicho desde tiempos muy antiguos. Vamos a orar al Señor, pidámosle a Él su gracia y su misericordia para que podamos estar como las 5 vírgenes prudentes. De hecho, la parábola de las vírgenes insensatas y prudentes nació de esta misma respuesta que el Señor está dando. De la respuesta, Él dice, es que en ese tiempo 5 van a estar pendientes, y 5 entran y 5 se quedan. Amén. Es de esta misma respuesta que el Señor está dando, da esa parábola. El de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas que escuchan que viene el Señor y no están preparadas. Amén. Querido Dios, te damos gracias en esta hora por lo que tú has permitido, Señor, que nosotros participemos a tu mesa. Señor, porque tú nos has dicho que debemos estar, oh Dios, despiertos y no dormidos, preparados, Señor, para que las cosas que nos has dejado por testimonio, estemos atentos para que no nos vaya a tomar por sorpresa el tiempo, el día y la hora, Señor. Padre, yo te pido que yo pueda prepararme para ti, yo pueda consagrarme a ti. Dios, no permitas que yo, Señor, me aparte de tus caminos, esté distraído, como en los días, Señor, de Noé, lo hemos leído, que se casaban, que se proyectaban, que hacían
planes para el futuro, pero tenían abandonada la predicación, la salvación de sus almas. Y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Señor amado, no permitas que nosotros seamos las vírgenes insensatas. No permitas que nosotros estemos simplemente en este lugar porque es algo bueno, porque la familia asiste, o porque nos parece interesante, o porque de entre todas es la que más nos llama la atención, o la que más predica la palabra, o la que mejor se acomoda, lo que más cerca nos queda. Señor, ten misericordia de nosotros, oh Dios. Despiértanos como se despierta un hombre o una mujer dormida. Despiértanos del sueño. Llámanos a ti, Señor, Padre, a ser parte de tu iglesia, de ser parte, Señor, de los hijos de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado a esta salvación tan grande, y por tu misericordia, Señor, te damos honor y alabanza a ti. Que esta palabra quede en nuestro corazón, que las noticias que escuchemos, Señor, estemos atentos para oír, no para especular ni para dejarnos llenar de temores o de dudas, sino para estar preparados, Señor, para el gran día, Señor. En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén, amén.